puntos cardinales. GPS Global. Con Lila Vanorio y Rafael Arraiz Luca. Circuito Éxitos. 3:54 de la tarde, y para mejorar el desempeño de los trabajadores hay países como Alemania, profe, que han iniciado una regulación o una propuesta de una semana laboral de 4 días, y no es el único caso. Alemania y otros países en Europa también están en sintonía con esta propuesta. Así es una propuesta tentadora, se llama la fórmula 100-80-100. Y para que nos ilustre sobre esta medida tenemos en línea telefónica al doctor César Carballo Mena, abogado con especialización en Derecho del Trabajo y individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. Bienvenido, doctor Carballo. Bienvenido, un gusto recibirle. El gusto mío, un placer compartir con ustedes estos minutos de conversación. Bueno, esto puede pensarse en países como Venezuela, Colombia, en algunos países de América Latina, o es un privilegio europeo? Yo creo que esa es la gran pregunta de todo esto, ¿no? Y la respuesta es, yo creo que sí, siempre debemos pensarlo. Eso no significa que sea el tiempo de implementación, pero sí significa que está marcando una tendencia hacia la cual seguramente todas las sociedades van a ir transitando, van a ir caminando, cada una, por supuesto, con sus tiempos y con sus cargas y con sus modelos. Pero sí es muy interesante lo que está ocurriendo porque efectivamente los impactos tecnológicos están permitiendo una reorganización de las actividades productivas que, en fin de cuentas, nos podría llevar a estos espacios ampliados de descanso, de mayor disfrute familiar, profesional, sin afectación de la productividad. Y yo creo que eso es uno de los aspectos más importantes de este experimento que, como ustedes muy bien decían en el preámbulo, se está llevando a cabo en varios países europeos con interesantes resultados, ¿no? Hasta el grado de que, siendo un experimento voluntario, ya muchas empresas están decidiendo adoptarlo como el método tradicional de organización de su actividad productiva. Bueno, hay que decir un par de cosas. Es voluntario por parte de la empresa, no es el trabajador el que logra imponer esa dinámica, pero también, para poner en contexto a nuestra audiencia, se llama Proyecto 100-80-100, que significa 100% en el rendimiento, 80% del tiempo y 100% del salario. Muchos podrían pensar que quizás la productividad se ve afectada con una reducción de la jornada laboral. ¿Qué cosas hemos visto en los últimos años, sobre todo con la pandemia y la incorporación de la tecnología a la que usted ha hecho referencia, que permiten confiar en una fórmula como esta que no afecte la productividad? Y añado algo, doctor Carballo, a lo que dice Lila. Hay gente que dice, bueno, esto funciona en Alemania porque un trabajador alemán una gente seria no sale a tomar café, emplea todo el tiempo en el trabajo, que hay un tema cultural de por medio. Sí, lo primero, la productividad, y eso me parece muy interesante, para seguir la tónica del programa, dentro de los puntos cardinales de este proyecto, está el tema de que es voluntario, ciertamente es voluntario del empleador, pero es que ningún trabajador va a rechazar tener más libertad haciendo lo mismo, ¿no? Lo va a aplaudir. Totalmente. Segundo, una cosa muy importante, es un experimento desmontable. Eso es muy interesante, o sea, lo implementan, verifican y luego son libres los empleadores de preservarlo o retrotraerse al trabajo de 5 días. Eso es muy importante y eso tiene que ver con un tema también cultural. Estamos experimentando. Y la pregunta, el núcleo de la pregunta, el tercer elemento es, como ustedes decían, lo han denominado algunos 100-80-100. Bueno, el 100 es productividad y el 100 es salario. Lo que el 80 es jornada de trabajo. Esto es, rebajo la jornada un día, un 20%, sin desmedro del salario, sin reducción del salario, pero, y ahí viene el gran pero, que la productividad se preserve. Entonces, claro, yo creo que eso, ahí es como, atándolo a la primera pregunta, ¿debemos mirar hacia allá? ¿Es posible? Sí, tenemos que mirar, y sobre todo los venezolanos.
que tenemos que crear una cultura de la productividad y no de la distribución de la riqueza, a la cual ustedes lo saben mejor que yo y lo explican mejor que yo, hemos estado atados tradicionalmente. Entonces, el hecho de que el tema central sea reduzco la jornada, te mantengo el salario, pero somos igualmente productivos, coloca, como decía, en el centro de la mesa el tema de la productividad. ¿Qué se espera del trabajador? ¿Cómo se mide? ¿Cómo lo determinamos? ¿Cómo lo alcanzamos? Y ahí es donde está, yo creo que la gran enseñanza, que tenemos que pensar, aunque nos cueste, en eso, en para qué somos productivos, qué se espera de nosotros. ¿Puedo hacerlo en menos tiempo y ser igualmente productivo? Si eso es así, bueno, ambas partes pueden obtener rédito absolutamente positivo, porque para el trabajador es obvio, mayor tiempo para dedicarlo a lo que estime conveniente, pero para el empleador también tiene trabajadores más estimulados, con menos riesgos de accidente, con menos riesgos de enfermedad profesional, menos costos, etcétera, ¿no? Ahora, doctor Carballo, Ciudad Guayana, nuestra Guayana, desde aquí, desde el